Lo último que la pequeña Teresa recordaba de su madre era el calor de una mano deslizándose de la suya y el sonido de unos tacones desapareciendo rápidamente por el pasillo del orfanato. Bienvenido y disfruta de la historia. Era 1953. Teresa permaneció inmóvil al borde de la habitación, rodeada de extraños, aferrándose a la manga de su suéter con dedos temblorosos. Tenía 6 años. Su madre nunca regresó, sin explicación, sin despedida, simplemente desapareció. El orfanato era frío, no solo en temperatura, sino en sensación. Las paredes eran grises, las camas de hierro y chirriantes, y el personal raramente sonreía. Las niñas mayores se burlaban de ella porque tartamudeaba. Las más pequeñas estaban demasiado asustadas para hablar. Teresa se retrajo en el silencio, pero alguien se fijó en ella. Se llamaba Nico. No hablaba mucho, pero cuando otros la empujaban o la insultaban, él se sentaba silenciosamente a su lado. Una vez le dio la mitad de su panecillo. Otra vez le deslizó una nota con una flor mal dibujada y 2 figuras de palitos tomadas de la mano. Nunca tuvieron largas conversaciones, pero cada vez que Teresa lloraba en su almohada, recordaba esa callada amabilidad. Y entonces, él también desapareció, adoptado por una familia en el extranjero, sin aviso, sin despedida. Otra persona que se esfumaba de su vida. Teresa creció, dejó el orfanato a los 16 años, trabajó como costurera, nunca se casó, nunca tuvo hijos. Se decía a sí misma que era porque la vida estaba ocupada, pero la verdad era más simple. Nunca aprendió a confiar en que alguien se quedaría. Ahora, a los 76 años, vivía sola en un pequeño apartamento encima de una panadería en Madrid. Sus manos estaban gastadas, su espalda ligeramente encorvada, pero guardaba una pequeña caja de recuerdos en su armario, un suéter desgastado del orfanato, una foto grupal con sonrisas que se desvanecían y la arrugada nota con la flor y las figuras de palitos. Cada año en su cumpleaños la sacaba, la miraba y susurraba: «Tú me recordaste, ¿verdad?». Lo que no sabía era que al otro lado del océano alguien más había guardado una caja similar. Nico había crecido en Canadá. Un hombre tranquilo, se convirtió en carpintero, se casó una vez y enviudó temprano. Nunca tuvo hijos, pero siempre les contaba a sus amigos sobre una niña de ojos tristes y tartamudeo que una vez conoció. A medida que envejecía, sentía que el tiempo se le escapaba. Un día, ordenando viejas cajas, encontró esa misma foto grupal, y allí estaba ella. No conocía su apellido, solo Teresa, pero recordaba su rostro como si fuera ayer. Con la ayuda de un amigo y algunos registros descoloridos, comenzó a buscar. Correos electrónicos, llamadas telefónicas, callejones sin salida. Pasaron meses. Entonces, una noche, una ex trabajadora del orfanato, ahora de 90 años, recordó a la niña. Siempre tartamudeaba. Niña dulce. Se convirtió en costurera, creo. Se quedó en la ciudad. Era un comienzo. Nico voló a España. Caminó por las calles de Madrid, haciendo preguntas en un español entrecortado. Finalmente, alguien en la panadería dijo: «¿Te refieres a la anciana de arriba? Es callada. Nunca recibe visitas». Su corazón se aceleró. Llamó a la puerta. No hubo respuesta. Volvió a llamar suavemente. La puerta se abrió con un crujido. Teresa estaba allí, con una rebeca de lana, confusión en sus ojos. «Siento molestar», comenzó él. Ella lo miró, sin palabras. Nico levantó la foto, luego la nota. Ella jadeó, sus manos temblaron. Nico susurró. Él asintió con los ojos brillantes. Ella dio un paso atrás. Su voz se quebró. «¿Has vuelto?». Él sonrió.
las lágrimas cayendo libremente. Me dije a mí mismo que lo haría, solo que no sabía que tardaría toda una vida. Se sentaron en su cocina durante horas, compartiendo té, historias y lágrimas. Dos almas que habían sido separadas por el destino, unidas nuevamente por la memoria. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. Teresa despertó la mañana siguiente con una sensación extraña. Por primera vez en décadas había dormido sin pesadillas. Se preparó un café y se sentó junto a la ventana, observando la calle cobrar vida bajo el sol de la mañana madrileña. Había sido real. Realmente Nico había aparecido en su puerta después de todos estos años. El sonido del teléfono la sobresaltó. Nadie la llamaba nunca, excepto quizás la panadería de abajo cuando tenían pan sobrante. ¿Diga? Su voz sonaba insegura. «Buenos días, Teresa». La voz de Nico era cálida, con un ligero acento canadiense que se había acentuado con los años. «Espero no haberte despertado». Una sonrisa involuntaria se dibujó en sus labios. «No, no. Estaba despierta. Me preguntaba si te gustaría dar un paseo por el Retiro. El día parece perfecto». Teresa miró por la ventana. El cielo era de un azul imposible, sin una sola nube. No había caminado por el Retiro en años, a pesar de que estaba a solo unas cuadras. Sus rodillas ya no eran lo que solían ser. «Yo no sé si puedo caminar tanto», confesó. «He alquilado un coche», respondió él sin perder un segundo. «Podemos ir despacio, y hay muchos bancos». Hubo un silencio. Teresa sintió un nudo en la garganta. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien se había preocupado por su comodidad? Desde que alguien había planeado algo considerando sus limitaciones. «Estaré lista en 1 hora», dijo finalmente. Cuando Nico llegó, Teresa se había cambiado 3 veces de ropa. Se sentía ridícula, como una adolescente antes de una cita. Finalmente se decidió por un vestido azul claro que casi nunca usaba y un chal ligero. Se había aplicado un poco de colorete y pintado los labios, algo que no hacía desde hacía años. El paseo por el Parque del Retiro fue como un viaje a través del tiempo. Caminaron lentamente junto al estanque, viendo a las familias remar en los botes. Se sentaron a la sombra de árboles centenarios. Compraron helados de un vendedor ambulante y se mancharon como niños. «¿Recuerdas cuando robamos galletas de la cocina del orfanato?», preguntó Nico con una sonrisa traviesa. Teresa lo miró, sorprendida. «¿Tú y yo? Nunca hice tal cosa». «Oh, sí que lo hiciste. Yo vigilaba mientras tú te metías en la despensa. Decías que era porque yo era más alto y podía ver si venía alguien». Ella frunció el ceño, intentando recordar. Luego, como una película antigua que de repente cobra claridad, la memoria surgió. «La hermana Concepción casi nos atrapa. Y te escondiste detrás de un saco de harina durante media hora». Ambos estallaron en carcajadas. Una pareja mayor que pasaba los miró con curiosidad, pero ellos apenas lo notaron. «Tenía tanto miedo», recordó Teresa. «Y cuando salí, estaba completamente blanca de harina. Tú me ayudaste a limpiarme antes de que alguien me viera». «Siempre fuiste valiente», dijo Nico, su voz repentinamente seria. «Más valiente que yo». Teresa negó con la cabeza. «No soy valiente, nunca lo he sido». Sobrevivir solo, construir una vida desde cero, eso requiere coraje, Teresa. Ella miró hacia el estanque, donde el sol creaba destellos en el agua. «¿Por qué te fuiste sin despedirte?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. El rostro de Nico se ensombreció. «No me dejaron. La adopción fue repentina. Una familia canadiense estaba de visita buscando un niño. Me eligieron en la mañana, y esa misma noche estaba en un avión. Les supliqué que me dejaran despedirme de ti».
La hermana Concepción dijo que ya estabas dormida y que era mejor así. Sus ojos se encontraron, y en ellos Teresa vio el dolor de 70 años de separación. Te busqué, continuó él, cuando era más joven. Escribí al orfanato varias veces. Siempre decían que no tenían información sobre ti. Me fui a los 16, explicó ella. Encontré trabajo como aprendiz con una costurera en el barrio. Nunca regresé al orfanato. Nunca les di mi dirección. 2 barcos que se cruzan en la noche sin verse, murmuró Nico. Pero nos encontramos ahora, dijo Teresa. Por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de esperanza. Regresaron a su apartamento cuando el sol comenzaba a ponerse. Teresa estaba exhausta, pero extrañamente energizada. Mientras se acercaban a la panadería, vio a un joven sentado en los escalones de la entrada. Se levantó rápidamente al verlos. «¿Señora Teresa Ramírez?», preguntó, ajustándose unas gafas demasiado grandes para su rostro delgado. «Sí, soy yo», respondió ella sorprendida. «Mi nombre es Venancio López. Soy del diario El País. Nos enteramos de que un amigo de la infancia ha venido desde Canadá para encontrarse con usted después de 70 años. Podríamos hacerles una entrevista». Teresa miró a Nico con alarma. ¿Cómo se habían enterado? ¿Quién les había contado su historia? «Lo siento», respondió Nico firmemente. «No estamos interesados». El joven periodista parecía decepcionado, pero insistió. «Es una historia hermosa. A la gente le encantaría leerla. Podría inspirar a otros a buscar a sus seres queridos perdidos». «¿Qué pasaría si tu historia pudiera reunir a otras personas, separadas por el destino?» La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Ese día Teresa rechazó amablemente al periodista, pero esa noche no podía dormir. Las palabras del joven resonaban en su mente, mezclándose con recuerdos del orfanato, niños llorando por padres que nunca volverían, cartas nunca enviadas, nombres olvidados con el tiempo. ¿Y si su historia realmente pudiera ayudar a otros? El teléfono sonó temprano a la mañana siguiente. Era Nico. «No pude dormir», confesó. «Estuve pensando en lo que dijo ese joven periodista». Teresa sonrió. Después de todos estos años, seguían conectados, incluso en sus insomnios. «Yo también», respondió. «¿Crees que deberíamos hacerlo?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Solo si tú quieres. Es tu vida, Teresa, tu historia». «Es nuestra historia», corrigió ella. Y así, 3 días después, se encontraron sentados incómodamente frente a una cámara en un pequeño estudio de televisión local. La entrevista sería para un programa matutino llamado Madrid Despierta. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurriría si esa persona especial que perdiste en el pasado regresara a tu vida? Imagina si después de varias décadas pudieras volver a encontrar a tu primer amor o al mejor amigo de tu infancia. ¿Has vivido algo así o conoces a alguien con una historia parecida a la de Teresa y Nico? Déjanos tu experiencia en los comentarios. A medida que la entrevista avanzaba, Teresa se sentía cada vez más cómoda. La presentadora, una mujer de mediana edad llamada Carmen, tenía una forma amable de hacer preguntas, como si estuvieran tomando café en la sala de Teresa en lugar de estar frente a cámaras y micrófonos. «Entonces, Nico, viajaste más de 8.000 kilómetros solo con una fotografía antigua y un nombre. ¿No te pareció una locura?», preguntó Carmen. Nico sonrió, ese tipo de sonrisa que ilumina primero los ojos y luego se extiende lentamente por el rostro. La gente hace cosas más locas por amor todos los días. Teresa sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Amor? ¿Era eso lo que sentía por ella, después de todos estos años? Y tú, Teresa, siempre supiste que volverías a verlo algún día, continuó Carmen. Teresa miró hacia abajo, a sus manos arrugadas apoyadas en su regazo. No me atrevía a esperar tanto.
pero guardé su nota todos estos años. Era mi posesión más preciada. ¿Puedes mostrarnos esa nota?, pidió Carmen. Con manos temblorosas, Teresa sacó la nota descolorida del bolsillo de su vestido. Estaba gastada por los años, los pliegues casi transparentes de tantas veces que había sido doblada y desdoblada. La cámara hizo un primer plano. Era un trozo de papel amarillento. En él, dibujado con lo que parecía un lápiz de color rojo, desgastado, había una flor simple y dos figuras de palitos tomadas de la mano. Debajo, en una letra infantil e irregular, decía: «No estás sola». Carmen no pudo contener las lágrimas, ni tampoco muchos de los espectadores que veían el programa en directo esa mañana en todo Madrid. Cuando terminó la entrevista, el teléfono del estudio no dejaba de sonar. Personas que querían ayudar a otros a encontrar a sus seres queridos perdidos. Personas que compartían historias similares. Personas simplemente conmovidas por el poder de un recuerdo que había sobrevivido 70 años. En el taxi de regreso, Teresa se sentía extrañamente ligera, como si un peso que había cargado toda su vida se hubiera evaporado. Nico tomó su mano, sus dedos encajando perfectamente, como si el tiempo nunca los hubiera separado. «¿Sabes?», dijo él, mirando por la ventana a las calles de Madrid que nunca había conocido hasta ahora. «Cuando era niño, después de ser adoptado, solía imaginar que te rescataba de algún peligro terrible. En mis fantasías era un caballero o un pirata valiente, y tú estabas en apuros, y yo llegaba justo a tiempo para salvarte». Teresa soltó una risa suave. «Y resulta que he estado viviendo tranquilamente sobre una panadería todo este tiempo. Y aún así», dijo él, apretando su mano, «siento que he llegado justo a tiempo». Cuando llegaron al apartamento de Teresa, había una pequeña multitud esperándolos. Vecinos, algunos de los cuales apenas habían intercambiado más que saludos corteses con Teresa en años, ahora querían felicitarla, abrazarla, contarle lo mucho que les había conmovido su historia. La dueña de la panadería, una mujer robusta llamada Dolores, que siempre había tratado a Teresa con respeto pero distancia, ahora tenía lágrimas en los ojos mientras la abrazaba. «Nunca supe», dijo, sosteniendo las manos de Teresa con firmeza. «Nunca supe por lo que habías pasado. Has sido mi inquilina por 20 años y apenas te conozco. Eso cambia hoy. Esta noche cenas con mi familia». Teresa se sintió abrumada. En 70 años había construido una vida pequeña y ordenada, como una fortaleza para protegerse del dolor del abandono. Ahora esos muros se derrumbaban, y en 1900, lugar del miedo que esperaba sentir, experimentaba algo diferente: pertenencia. Esa noche, Teresa y Nico cenaron con Dolores y su extensa familia. La mesa estaba tan llena que los codos se tocaban cuando alguien cortaba su comida. Los niños hacían preguntas curiosas, los adultos compartían historias, y todos querían escuchar más sobre el orfanato, sobre Canadá, sobre cómo era la vida antes. Dolores sirvió el postre, un flan casero que se derretía en la boca, y luego su esposo Manuel sacó una vieja guitarra. «Mi abuela vivió en un orfanato», dijo, afinando las cuerdas con dedos expertos. «Siempre nos contaba cómo cantaban para sentirse menos solos por la noche. ¿Conoces esta canción, Teresa?». Comenzó a tocar una melodía que Teresa no había escuchado en más de 60 años. Era una nana que las monjas cantaban a los más pequeños. Antes de darse cuenta, estaba tarareando la melodía y luego, para su propia sorpresa, cantando. Su voz, temblorosa al principio, ganó fuerza con cada nota. Lo más sorprendente fue cuando Nico se unió, su voz mezclándose con la suya en perfecta armonía, como si hubieran estado cantando juntos toda la vida. Cuando terminaron, hubo un silencio en la mesa.
Luego, el nieto más pequeño de Dolores, un niño de no más de 5 años, preguntó: «¿Ustedes se van a casar ahora?». Los adultos rieron, pero Teresa notó que Nico no se había unido a la risa. En cambio, la miraba con una expresión que no podía descifrar. Esa noche, mientras Nico la acompañaba de regreso a su apartamento, caminaron en un silencio cómodo. El aire estaba lleno del aroma de jazmines y del sonido distante de la ciudad que nunca duerme del todo. «Fue una noche maravillosa», dijo Teresa cuando llegaron a su puerta. «Lo fue», asintió Nico. Pareció dudar un momento, luego añadió: «Tengo algo que preguntarte». Teresa sintió que su corazón se aceleraba. «¿Sí? Mi visa es por un mes», comenzó él. «Después tendré que volver a Canadá para arreglar algunos asuntos, vender mi casa principalmente». «Oh». Teresa sintió una punzada de decepción. Por supuesto que tenía que volver. Tenía una vida allí. «Entiendo. Lo que quiero preguntar», continuó Nico tomando sus manos, «es si te gustaría venir conmigo, ver Canadá, conocer los lugares donde he vivido, y luego, si quieres, podríamos volver aquí, o quedarnos allí, o ir a cualquier otro lugar». Teresa lo miró, muda de asombro. «O puedo volver solo y regresar lo antes posible», añadió rápidamente, interpretando su silencio como negativa. «No tienes que decidir ahora. Solo quería que supieras que esta vez no me iré sin ti a menos que tú lo decidas». Teresa seguía sin poder hablar. En su cabeza, 1000 pensamientos competían por atención. Nunca había salido de España. Nunca había volado en avión. ¿Cómo sería Canadá? ¿El frío? ¿El idioma? Pero por encima de todo, una pregunta ardía, más fuerte. ¿Cómo podía rechazar lo que había añorado toda su vida? «Sí», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Iré contigo». Nico exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración. «¿Estás segura?». Teresa asintió, sonriendo a través de las lágrimas que no sabía que estaba derramando. «Estoy segura, pero con una condición». «Lo que sea», respondió él inmediatamente. «Esta vez», dijo Teresa apretando sus manos, «nos despedimos adecuadamente, de todos, antes de irnos». El mes siguiente pasó como un torbellino. La entrevista en televisión había desencadenado un interés inesperado en su historia. Periodistas de otros medios querían hablar con ellos. Una editorial les ofreció publicar un libro sobre su reencuentro. Incluso llegó un correo electrónico de una productora de cine interesada en los derechos de su historia. Pero lo más extraordinario fueron las cartas y correos electrónicos de otras personas separadas por el destino que ahora, inspiradas por Teresa y Nico, buscaban a sus propios seres queridos perdidos. Una tarde, mientras Teresa ordenaba su escaso armario, decidiendo qué empacar para Canadá, recibió una llamada de una voz desconocida. «Señora Teresa Ramírez, mi nombre es Valentina Herrera. Vi su entrevista en televisión. Creo que mi madre estuvo en el mismo orfanato que usted». Teresa se sentó lentamente en el borde de la cama. «¿Tu madre?». «Sí, se llamaba Luisa Torres. Falleció hace 5 años, pero siempre habló de una amiga especial que tuvo en el orfanato. Una niña que tartamudeaba pero que tenía el corazón más valiente que había conocido». «¿Luisa?». El nombre despertó un eco lejano en la memoria de Teresa, una niña de pelo rizado que siempre le guardaba un lugar en la mesa del comedor, que una vez la defendió de las burlas de las mayores, que le enseñó a coser. «La recuerdo», dijo Teresa, su voz entrecortada por la emoción. «Luisa, ella fue quien me inspiró a convertirme en costurera». Hubo un jadeo al otro lado de la línea. «Nunca supimos eso. Mamá habría estado tan feliz». Se convirtió en diseñadora. De moda, ¿sabe?
Tenía un pequeño taller en Barcelona. Siempre fue la más creativa, recordó Teresa con una sonrisa nostálgica. Tengo todas sus cosas, continuó Valentina. Hay un álbum con fotos del orfanato y diarios. Menciona a una niña llamada Teresa muchas veces. ¿Ese era su nombre antes? Teresa sintió un escalofrío. Teresa. Sí, ese era su nombre antes de que la trabajadora social lo cambiara cuando salió del orfanato. Había sido para darle un nuevo comienzo, le habían dicho. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien la había llamado por ese nombre? Sí, susurró. Yo era Teresa. Me gustaría conocerla, dijo Valentina con sinceridad. Mamá la mencionaba a menudo. Decía que usted le enseñó lo que significaba la verdadera amistad. Teresa y Nico pospusieron su viaje a Canadá por una semana. Necesitaban conocer a Minos Santasta, Valentina primero. La hija de Luisa resultó ser una mujer encantadora de unos 40 años, con el mismo pelo rizado y la risa contagiosa de su madre. Trajo consigo el álbum mencionado, lleno de fotografías en blanco y negro y sepia, fragmentos de un pasado que Teresa había tratado de olvidar, pero que ahora abrazaba como un tesoro recuperado. Y también trajo los diarios de Luisa. Esto es para usted, dijo Valentina, entregándole un cuaderno gastado con tapas de cuero. Mamá lo guardó todos estos años. Creo que siempre esperó volver a encontrarla algún día. Con manos temblorosas, Teresa abrió el diario. En la primera página, escrito con una caligrafía perfecta, estaba su nombre, Teresa. Y debajo, una línea que hizo que su corazón se detuviera. Mi hermana, no de sangre, sino de alma. A medida que hojeaba las páginas, fragmentos de una vida paralela a la suya se revelaban. Luisa había escrito sobre ella a lo largo de los años, preguntándose dónde estaría, qué estaría haciendo. Había intentado encontrarla varias veces. ¿Por qué nunca me encontró?, preguntó Teresa en voz baja. Valentina suspiró. Por el cambio de nombre. Mamá buscó a Teresa, no a Teresa Ramírez, y cuando preguntó en el orfanato años después, le dijeron que no había registros de su paradero. Teresa cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Tantos años perdidos, tantas conexiones rotas por circunstancias más allá de su control. Pero la encontré yo, dijo Nico, colocando su mano sobre la de Teresa. Y ahora, Valentina te ha encontrado también. Tal vez el destino está finalmente arreglando lo que rompió. Esa tarde, los tres visitaron la tumba de Luisa en un pequeño cementerio en las afueras de Madrid. Teresa llevó una única rosa blanca y la colocó suavemente sobre la lápida. Gracias por recordarme, amiga mía, susurró. Lo siento por los años perdidos. De regreso en su apartamento, mientras Nico preparaba té en la cocina, Teresa se encontró sentada junto a la ventana, mirando la calle abajo con nuevos ojos. La panadería, el kiosco de la esquina, el banco donde los ancianos se sentaban a jugar dominó por las tardes. Había vivido aquí durante décadas y, sin embargo, apenas conocía a sus vecinos hasta hace pocas semanas. ¿Cuántas conexiones había rechazado por miedo a ser abandonada nuevamente? ¿Cuántas amistades potenciales había evitado porque era más seguro estar sola? Nico apareció con 2 tazas humeantes y se sentó frente a ella. «Estás pensativa», observó. «Estaba pensando en todo el tiempo perdido», respondió ella, aceptando la taza con un gesto de agradecimiento. «No solo con Luisa o contigo, con todos. He vivido como una isla, Nico. Has vivido como creíste que necesitabas hacerlo para sobrevivir», corrigió él suavemente. «Y sobreviviste. Eso es lo importante». «¿Pero a qué costo?». Teresa miró hacia la calle nuevamente. «Me perdí tantas cosas, amistad, comunidad, tal vez incluso amor».
Nico tomó un sorbo de su té antes de responder. Nunca es demasiado tarde, Teresa. Mira lo que ha sucedido en estas pocas semanas. Has conectado con tus vecinos, has encontrado un vínculo con la hija de Luisa, has aceptado venir a Canadá conmigo. Has desbloqueado algo en mí, admitió ella. Algo que creí muerto hace mucho tiempo. ¿Qué cosa? Esperanza, dijo simplemente, y quizá la capacidad de confiar de nuevo. Nico extendió su mano sobre la mesa y Teresa la tomó sin dudar. Se sentaron así, en un silencio cómodo, mientras el sol se ponía y las luces de la calle comenzaban a encenderse una a una. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo finalmente Nico. Siempre imaginé este momento, encontrarte, pero nunca pensé en lo que vendría después. Teresa sonrió. ¿Y qué viene después? No lo sé, confesó él con una risa suave. Supongo que lo descubriremos juntos. Esa misma noche, Nico insistió en quedarse en la sala, en el viejo sofá que Teresa apenas usaba. «Regresaré a mi hotel mañana por mi equipaje», dijo. «Pero esta noche, si no te importa, preferiría quedarme aquí. No quiero estar lejos de ti». La sinceridad en su voz hizo que Teresa se sonrojara como una colegiala. «El sofá es terriblemente incómodo», advirtió. «He dormido en peores lugares», respondió él, con un encogimiento de hombros. «Como aquellas y camas de hierro en el orfanato, ¿recuerdas?». Y así, por primera vez en más de 5 décadas, Teresa no durmió sola en su apartamento. Aunque estaban en habitaciones separadas, la simple presencia de Nico al otro lado de la pared le dio un sentimiento de seguridad que había olvidado que era posible sentir. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos y despedidas. Teresa nunca había viajado fuera de España, y los trámites para obtener su pasaporte y visa fueron una novedad. Nico se convirtió en el guía perfecto para Teresa en este nuevo mundo de trámites y viajes internacionales. Con paciencia infinita, explicaba cada formulario, cada requisito, cada etapa del proceso. Durante esas semanas se estableció entre ellos una rutina reconfortante. Desayunos compartidos en la pequeña cocina de Teresa, paseos vespertinos por el barrio y largas conversaciones nocturnas donde desenterraban recuerdos compartidos o descubrían las vidas separadas que habían vivido. «¿Nunca te casaste de nuevo?», preguntó Teresa una noche mientras compartían una cena sencilla en su balcón. La pregunta llevaba días rondando su mente. Nico negó con la cabeza. «No, Marie, mi esposa, falleció hace más de 30 años. Y cáncer. Fue muy rápido». Sus ojos se volvieron distantes por un momento. «Era una mujer maravillosa. Nos conocimos cuando yo tenía 25 años. Ella era enfermera en el hospital donde me trataron después de un accidente en la obra. Me cuidó de vuelta a la salud y, de alguna manera, nunca dejamos de vernos». «Lo siento», dijo Teresa con sinceridad. «Tuvimos 15 buenos años juntos», continuó él. «No tuvimos hijos. Los médicos dijeron que no podíamos, aunque lo intentamos. Quizás fue mejor así, cuando ella enfermó tan repentinamente». Su voz se apagó y Teresa instintivamente colocó su mano sobre la de él. El contacto era ligero, pero cargado de comprensión. «¿Y tú?», preguntó él después de un momento. «¿Nunca hubo alguien especial en tu vida?». Teresa miró hacia las luces de la ciudad que comenzaban a brillar en la creciente oscuridad. «Hubo alguien. Una vez, Miguel. Era profesor de literatura en un instituto cercano. Nos conocimos en una biblioteca. Él buscaba un libro que yo acababa de tomar». Una sonrisa nostálgica cruzó su rostro. «Estuvimos juntos casi 3 años. Él quería casarse. Yo no pude». «¿Por qué no?». La voz de Nico era suave, sin juicio. «Porque cada vez que imaginaba un futuro con él, veía a mi madre alejándose por ese pasillo.
Veía a las familias adoptivas llevándose a mis amigos del orfanato. Te veía a ti, desapareciendo sin despedirte. Teresa tragó con dificultad. No podía creer que él se quedaría, que cualquiera se quedaría. Así que lo alejé antes de que pudiera abandonarme. Lo siento tanto, Teresa, murmuró Nico. Lo que te hicimos, no fue tu culpa, lo interrumpió ella. Eras un niño como yo, víctima de las circunstancias, de los adultos que tomaban decisiones por nosotros. Permanecieron en silencio un momento, sus manos aún conectadas sobre la mesa. ¿Sabes? Guardé todas tus cartas, dijo Nico de repente. Teresa lo miró con sorpresa. ¿Mis cartas? Nunca te escribí. Lo sé, pero yo te escribí a ti. Cartas que nunca envié porque no sabía dónde encontrarte. Las guardé todas. Nico parecía casi avergonzado ante esta confesión. Al principio eran cartas reales en papel. Te contaba sobre Canadá, sobre mi nueva familia, sobre cuánto te extrañaba. Más tarde, cuando crecí, se convirtieron en una especie de diario. Te contaba sobre mi día, mis pensamientos, mis sueños. Era como si pudieras escucharme, de alguna manera. Teresa sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. ¿Las trajiste contigo? Nico negó con la cabeza. No todas, son demasiadas, pero traje algunas, las más importantes. Se levantó y fue a buscar su mochila que siempre mantenía cerca. De ella sacó un pequeño paquete atado con una cinta descolorida. «Son tuyas», dijo colocándolo frente a ella. Siempre lo fueron. Con dedos temblorosos, Teresa desató la cinta. Dentro había sobres amarillentos por el tiempo, todos cuidadosamente fechados en la esquina. El más antiguo era de 1954, apenas un año después de que Nico fuera adoptado. El más reciente, sorprendentemente, estaba fechado apenas unas semanas justo antes de su viaje a España. «No sé si quieres leerlas», dijo Nico, repentinamente inseguro. «Podrían parecer tontas ahora, y algunas son bastante personales». Teresa tomó el sobre más antiguo. «Me gustaría leerlas, si me lo permites». «Son tuyas», repitió él. «Siempre lo fueron». La primera carta estaba escrita en una caligrafía infantil, con errores ortográficos y manchas de tinta. Teresa leyó en voz alta. «Querida Teresa, estoy en Canadá, es muy grande y frío. Mi nueva familia es amable, pero los extra o a todos ustedes. La señora Peterson, así se llama mi nueva mamá, dice que puedo escribirte aunque no podamos enviar la carta todavía. Dice que algún día te encontraré y podré dártela en persona. Espero que no estés triste. Recuerda que no estás sola incluso cuando no estoy allí. Tu amigo, Nico». Teresa no pudo contener las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. «Oh, Nico». Él se movió a su lado, arrodillándose junto a su silla, y la abrazó mientras ella lloraba, sosteniendo esa primera carta contra su pecho como el tesoro que era. «Siempre te recordé», susurró él, «cada día de mi vida». Quedaban solo 3 días para su viaje a Canadá cuando Teresa recibió una noticia inesperada. Su casero, un hombre al que apenas había visto 2 veces en 20 años, le informó que iba a vender el edificio. Le daba 6 meses para encontrar otro lugar. «Es una señal», dijo Nico cuando ella le contó. Estaban sentados en su pequeño balcón, observando la actividad matutina de la calle. «El universo te está diciendo que es hora de un cambio». Teresa no sabía si creer en señales, pero no podía negar que la noticia, en lugar de angustiarla, le había provocado una extraña sensación de libertad, como si un lazo invisible que la ataba a este lugar finalmente se estuviera aflojando. «Podría ser», concedió con una pequeña sonrisa, «aunque nunca he sido muy buena con los cambios». «Has sobrevivido a más cambios de los que la mayoría
De las personas podrían imaginar, respondió Nico. Y mira, aquí estás, fuerte como un roble. No me siento como un roble, confesó ella. Me siento más como una hoja en el viento últimamente. Nico tomó su mano. Las hojas también son hermosas y saben cómo dejarse llevar por la corriente. A veces eso requiere más coraje que permanecer arraigado. Ese día llegó el paquete de Valentina. La hija de Luisa había prometido enviarle algunas de las fotos del álbum de su madre, pero lo que Teresa encontró dentro de la caja la dejó sin aliento. Era un vestido de niña, cuidadosamente preservado en papel de seda, pequeño, de un azul desvanecido, con diminutos botones de nácar en la espalda. La nota de Valentina explicaba: encontré esto entre las cosas de mamá. En la etiqueta está escrito «Para Teresa». Según su diario, ella lo cosió para ti cuando ambas tenían unos 10 años, pero nunca tuvo la oportunidad de dártelo antes de que fueras trasladada a otro orfanato. Lo guardó toda su vida, esperando encontrarte algún día. Teresa sostuvo el pequeño vestido contra su pecho, y por un momento fue de nuevo esa niña de 10 años, anhelando pertenecer a alguna parte, ser importante para alguien. ¿Estás bien?, preguntó Nico, preocupado por su silencio. Sí, respondió ella, y para su sorpresa era cierto. Es solo que he pasado 70 años pensando que estaba sola en el mundo, que nadie me recordaba, que a nadie le importaba. Y ahora descubro que durante todo ese tiempo había personas que me mantenían en sus corazones. Tú, Luisa, quizás incluso otros que nunca conoceré. Nico se sentó a su lado y observó el vestido con reverencia. Es precioso. Lo es, asintió Teresa. Luego, con delicadeza, volvió a envolverlo en el papel de seda. Creo que deberíamos visitar a Valentina antes de irnos a Canadá. Me gustaría agradecerle en persona. Cuando llegaron a Barcelona 2 días después, Valentina los recibió con los brazos abiertos en su luminoso apartamento cerca del Parque Güell. Era profesora de arte en una escuela local, y su hogar reflejaba su creatividad. Paredes coloridas, estanterías repletas de libros y muestras del arte de sus estudiantes. Mamá estaría tan feliz, dijo, sirviendo café y pasteles en su terraza soleada. Solía decir que cuando era niña imaginaba que tú y ella crecerían juntas, serían vecinas, criarían a sus hijos como primos. Era una soñadora, recordó Teresa con cariño. Como yo, sonrió Valentina, aunque nunca tuve hijos. Mi arte son mis bebés, como solía decir mamá. ¿No te casaste?, preguntó Teresa. Lo estuve, 10 años, con un músico maravilloso. Terminó amigablemente. Él vive en París ahora. Seguimos siendo buenos amigos. Valentina tenía una forma despreocupada de hablar sobre cosas que, para la generación de Teresa, habrían sido vergonzosas o dolorosas. Mamá siempre me enseñó que las relaciones no necesitan durar para siempre para ser valiosas, que cada persona que entra en nuestra vida nos deja un regalo, incluso si luego siguen su camino. Teresa contempló esta idea, tan diferente de su propia visión, donde cada partida había sido una herida, cada separación una traición. Es una forma hermosa de verlo, dijo finalmente. Mamá aprendió eso tarde en la vida, explicó Valentina. Después de buscar durante décadas a personas de su pasado, a ti especialmente, siempre decía que había aprendido a amar los recuerdos sin dejar que la nostalgia la consumiera. Antes de irse, Valentina les dio un regalo más, un pequeño álbum que había creado especialmente para Teresa, con copias de las fotos donde aparecía ella en el orfanato, extractos de los diarios de Luisa que la mencionaban y una invitación abierta para volver cuando quisieran. Ahora somos familia
insistió Valentina mientras los abrazaba en despedida. Y la familia siempre encuentra la manera de mantenerse conectada, incluso a través del tiempo y la distancia. Durante el trayecto en tren de regreso a Madrid, Teresa permaneció inusualmente silenciosa, hojeando una y otra vez el pequeño álbum que Valentina le había dado. «¿En qué piensas?», preguntó finalmente Nico. «En cómo vemos el pasado», respondió ella lentamente. «Toda mi vida he visto el mío como una serie de pérdidas y abandonos, pero ahora me pregunto, ¿y si también estuvo lleno de amor que no pude ver, de personas que me recordaban, que me querían aunque no estuviéramos juntos?» Nico cubrió su mano con la suya. «A veces el amor más profundo es el que perdura a través de la separación». «Como el tuyo», dijo ella, mirándolo con nuevos ojos. «Como el nuestro», corrigió él suavemente. El día antes de su partida a Canadá, Teresa hizo algo que no había hecho en décadas. Visitó el orfanato donde había crecido. El edificio ya no funcionaba como tal. Ahora era una escuela de música, pero la estructura básica seguía siendo la misma. «No estoy segura de por qué necesito hacer esto», confesó mientras se acercaban a la imponente puerta de entrada. «Solo sé que es importante. Lo entiendo», dijo Nico apretando su mano en señal de apoyo. El director actual, al enterarse de quiénes eran, la entrevista televisiva los había hecho reconocibles, les ofreció un recorrido personal por el edificio. Teresa caminó por los pasillos como en trance, reconociendo y al mismo tiempo, no reconociendo los espacios que habían definido su infancia. La sala común, donde tantas noches había llorado en silencio. El comedor, donde había luchado por cada bocado bajo las miradas severas de las monjas. Los dormitorios, con sus hileras de camas que ya no estaban, reemplazadas ahora por aulas de música. Y finalmente, el patio trasero, donde en los escasos momentos de recreo, Nico y ella habían compartido susurros y sueños de libertad. «Aquí», dijo Nico, señalando un rincón junto a un viejo árbol. «Fue donde te di la nota. ¿Recuerdas?» Teresa asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. «Estabas llorando porque hermana Josefina te había regañado por tartamudear durante la lectura. Te escondiste aquí y yo te encontré. No sabía qué decir para consolarte, así que dibujé la flor y las figuras. Y escribiste, no estás sola», completó ella. «Era lo único que se me ocurrió», confesó Nico, «porque era lo que yo más necesitaba escuchar también». Teresa se acercó al árbol, tocando su corteza rugosa. Era posible que este mismo árbol hubiera sido testigo de ese momento, tantos años atrás, que sus ramas hubieran crecido y cambiado, como ellos, pero que sus raíces siguieran siendo las mismas. «¿Sabes lo que pienso ahora?», dijo, su voz apenas audible. «¿Qué?» «Que nunca estuve realmente sola. Incluso en los momentos más oscuros, cuando creía que nadie en el mundo pensaba en mí, tú lo hacías. Desde el otro lado del océano me recordabas. Me mantenías viva en tu corazón». Hizo una pausa, luchando contra las lágrimas, «y eso significa que siempre fui amada, incluso cuando no lo sabía». Nico, sin palabras, simplemente la atrajo hacia sí y la abrazó bajo la sombra del viejo árbol. Y por un momento, el tiempo pareció plegarse sobre sí mismo, y eran de nuevo aquellos niños, buscando consuelo el uno en el otro, en un mundo que parecía haberlos olvidado. Al salir del orfanato, Teresa se sentía extrañamente liviana, como si hubiera dejado atrás un peso que no sabía que cargaba. «¿Estás bien?», preguntó Nico, observando su expresión. «Mejor que bien», respondió ella con una sonrisa serena. «Siento que finalmente puedo dejar ir este lugar, no con amargura, sino con gratitud». «Gratitud». «Sí, porque por muy difícil que fuera, nos trajo juntos. Y luego, incluso a través de la separación, nos mantuvo conectados de alguna manera misteriosa,
como si nuestros corazones nunca hubieran olvidado realmente el camino de regreso el uno al otro. ¿Has pensado alguna vez si existe un hilo invisible que te conecta con alguien especial, sin importar el tiempo o la distancia? ¿Conoces o has vivido una historia donde dos personas se encontraron después de muchos años, como Teresa y Nico? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Nos encantaría conocerla. Su última noche en Madrid tenía un aire de despedida y nuevo comienzo entretejidos. Dolores, la panadera, insistió en organizar una pequeña fiesta de despedida en su tienda que cerró temprano para la ocasión. Vecinos que Teresa apenas conocía trajeron platos caseros, vino y buenos deseos para su viaje. El sobrino de Manuel tocó la guitarra. Dolores cantó viejas canciones populares con una voz sorprendentemente hermosa, y un grupo de niños del barrio, fascinados por la historia de Teresa y Nico, les entregó un dibujo colectivo, dos figuras ancianas tomadas de la mano, rodeadas de corazones, con la frase «El amor siempre encuentra el camino», escrita en letras infantiles. «Mira esto», dijo Teresa a Nico en un momento tranquilo, mientras observaban la celebración desde un rincón. «Toda esta gente vivieron a mi alrededor durante años y nunca nos conectamos realmente. Cuántas amistades, cuántos momentos. ¿Cómo me perdí por miedo? No pienses en lo que perdiste», respondió Nico con suavidad. «Piensa en lo que has ganado, en lo que estás ganando ahora mismo». Más tarde, mientras empacaban las últimas cosas en el pequeño apartamento, Teresa encontró la vieja caja de recuerdos que había guardado en su armario durante décadas. La abrió y contempló los objetos que había atesorado: el suéter desgastado del orfanato, la fotografía grupal, la nota de Nico. «¿Sabes? Por años estos objetos fueron mi único vínculo con el pasado», dijo mostrándoselos a Nico. «Los guardaba como prueba de que esa vida había sido real, de que yo había sido real en ella». «¿Y ahora?», preguntó él. Teresa consideró la pregunta, pasando los dedos por la tela desgastada del viejo suéter. «Ahora son solo eso, objetos, porque los recuerdos, los verdaderos recuerdos, están aquí», dijo, tocando su corazón. «Y las personas que importan ya no son fantasmas del pasado. Están aquí, en el presente». Con esa convicción, tomó una decisión. Guardó la nota de Nico, que seguiría siendo su tesoro más preciado, pero dejó el resto de los objetos en una caja que entregó a Dolores. «Para tu nieto», le dijo, «el que quiere ser historiador. Quizás algún día cuente la historia de cómo era crecer en un orfanato en los años 50. En la mañana de su partida, el taxi esperaba abajo. Teresa dio una última mirada a su apartamento, esperando sentir la nostalgia que siempre había imaginado que acompañaría a este momento. En cambio, sintió una extraña paz. Este lugar había sido su refugio, su fortaleza, pero también su prisión. Ahora, a los 76 años, estaba lista para descubrir quién podía ser fuera de estas paredes. «¿Lista?», preguntó Nico, sosteniendo su maleta. Teresa tomó su mano y asintió. «Lista». El vuelo a Toronto fue una experiencia completamente nueva para Teresa. A sus 76 años, subía por primera vez a un avión. La ansiedad inicial dio paso a un asombro casi infantil cuando despegaron y Madrid se convirtió en un tapiz de luces brillantes bajo ellos. «Es como volar», exclamó apretando la mano de Nico con emoción. Él rió suavemente. «Eso es exactamente lo que estamos haciendo, Teresa, volando». «Ya lo sé», respondió ella, dándole un golpecito juguetón en el brazo. «Pero saberlo y sentirlo son cosas diferentes. Toda mi vida he sabido que existían aviones, pero nunca había sentido lo que es realmente volar». Nico la observó con una mezcla de ternura y admiración. En ese momento,
El tiempo parecía haber retrocedido, y podía ver claramente a la niña que una vez había conocido, curiosa, valiente bajo su timidez, maravillada por el mundo a pesar de sus durezas. Hay muchas primeras veces esperándote. En Canadá, prometió. Durante el largo vuelo, Teresa durmió acurrucada contra el hombro de Nico, como si hubieran viajado juntos toda la vida. Él permaneció despierto, observándola descansar, todavía maravillado por el milagro de haberla encontrado después de tanto tiempo. Cuando aterrizaron en Toronto, una ligera nevada los recibió. Teresa, que nunca había visto nieve, se detuvo en la puerta del aeropuerto, extendiendo la mano para capturar los copos que caían suavemente. «Es más suave de lo que imaginaba», dijo con asombro, «como pequeñas plumas frías». El amigo de Nico, Robert, los esperaba con su coche. Era un hombre afable de unos 60 años, que había sido vecino de Nico durante décadas. «Así que tú eres la famosa Teresa», dijo, ayudándola con su equipaje. «Nico ha hablado de ti cada día desde que te conocí, hace unos 30 años». Teresa miró a Nico con sorpresa, y él se encogió de hombros, ligeramente avergonzado. «Tal vez exagera un poco». «No exagero», insistió Robert mientras conducía hacia las afueras de la ciudad. «Este hombre te ha buscado con una constancia que haría parecer casual a la mayoría de los detectives». Durante el trayecto, Teresa observaba por la ventana con fascinación el paisaje nevado, tan diferente a todo lo que había conocido. Los edificios de Toronto dieron paso gradualmente a extensos bosques y campos blancos, interrumpidos ocasionalmente por pequeños pueblos que parecían sacados de una postal navideña. Finalmente, después de casi 2 horas de viaje, llegaron a un pequeño pueblo llamado Maplewood. Era pintoresco, con casas de madera, tiendas con fachadas decoradas para las próximas fiestas, y una atmósfera tranquila que contrastaba fuertemente con el bullicio de Madrid. «Aquí es donde he vivido los últimos 40 años», explicó Nico mientras el coche avanzaba por la calle principal. La gente los saludaba al pasar, y algunos incluso se detenían, claramente curiosos por la visitante que acompañaba a su vecino. «Todos parecen conocerte», observó Teresa. «En un pueblo pequeño todos conocen a todos», respondió Nico con una sonrisa. «Eso tiene sus ventajas y desventajas». La casa de Nico resultó ser una encantadora cabaña de madera en las afueras del pueblo, rodeada de pinos y con un pequeño taller separado donde, explicó, había trabajado como carpintero hasta su jubilación. «Es precioso», susurró Teresa cuando entraron. El interior era cálido y acogedor, con muebles robustos que, comprendió, habían sido hechos por el mismo Nico. Una chimenea dominaba la sala de estar, y las paredes estaban cubiertas de librerías repletas. En un rincón, un pequeño piano esperaba silenciosamente. «¿Tocas?», preguntó Teresa sorprendida. «No muy bien», confesó Nico, «pero me gusta intentarlo. Marie, mi esposa, era la verdadera música. Ella me enseñó lo poco que sé». Nico la condujo por la casa, mostrándole cada habitación con evidente orgullo, pero también con cierta nerviosidad, como si temiera que no fuera suficiente para ella. La cocina era rústica pero funcional, con una gran mesa de madera en el centro. El estudio estaba lleno de libros y un escritorio donde, explicó, había escrito muchas de esas cartas nunca enviadas. Y arriba, 2 dormitorios sencillos pero acogedores. «Puedes quedarte en la habitación de invitados, por supuesto», dijo rápidamente. «He cambiado las sábanas y puesto flores frescas, aunque en esta época del año no hay mucha variedad». Teresa lo observaba con ternura. Nico, siempre tan considerado, tan atento a sus necesidades. Todo en esta casa hablaba de él. Su paciencia, su dedicación, su capacidad para crear belleza con sus manos. «Es perfecta», dijo ella, y lo decía en serio.
Los días siguientes fueron un descubrimiento constante. El frío canadiense, tan diferente del clima mediterráneo al que estaba acostumbrada. La tranquilidad del bosque que rodeaba la casa de Nico, donde los únicos sonidos eran el viento entre los pinos y el ocasional llamado de un pájaro. La amabilidad de los vecinos, que pasaban regularmente con pequeños regalos de bienvenida, tartas caseras, mermeladas, manualidades. Teresa y Nico establecieron rápidamente una rutina. Desayunaban juntos en la cocina soleada, luego daban un paseo por el bosque si el tiempo lo permitía. Por las tardes, Nico le enseñaba a Teresa los fundamentos de la carpintería en su taller, y ella descubrió, para su sorpresa, que tenía habilidad para ello. Sus años como costurera le habían dado precisión y paciencia, cualidades igualmente valiosas al trabajar la madera. «Mira esto», dijo orgullosamente una tarde, mostrándole una pequeña caja que había lijado y barnizado por sí misma. «Es mi primera creación». «Es hermosa», respondió Nico, examinándola con genuina admiración. «Tienes talento natural». Teresa se sonrojó bajo el cumplido. «Tengo un buen maestro». Por las noches leían junto al fuego o Nico intentaba enseñarle los rudimentos del piano. A veces simplemente conversaban, descubriendo nuevas capas de sus largas vidas separadas o recordando momentos compartidos en su breve infancia juntos. Una noche, mientras nevaba fuertemente afuera y ellos estaban acurrucados bajo mantas frente a la chimenea, Teresa hizo la pregunta que había estado rondando su mente desde que llegaron. «¿Por qué nunca vendiste esta casa? Dijiste que lo harías después de encontrarme». Nico la miró pensativamente, como si también se lo hubiera preguntado. «Supongo que parte de mí quería mostrártela primero, ver si te gustaba, si podías, imaginarte quedándote aquí». Teresa sintió que su corazón se aceleraba. «¿Quedándome permanentemente?» «Solo si quieres», añadió rápidamente. «No hay presión. Podemos volver a Madrid, como acordamos, o buscar algún otro lugar que te guste más». «Me encanta aquí», confesó ella en voz baja. «Es como si hubiera encontrado un hogar que nunca supe que estaba buscando». El rostro de Nico se iluminó, aún con esperanza. «¿De verdad?» Teresa asintió, sintiendo una certeza que pocas veces había experimentado en su vida. «De verdad, pero, ¿no sería extraño? A nuestra edad, la gente hablaría». Nico soltó una suave risa. «Teresa, la gente ya está hablando. El viejo carpintero que viajó medio mundo para encontrar a su amor de infancia y la trajo a vivir con él. Es la mejor historia que este pueblo ha tenido en décadas». «Pero no somos...» Teresa se detuvo, insegura de cómo definir lo que eran exactamente. «¿No somos qué?», preguntó Nico suavemente, tomando su mano. «No lo sé», confesó ella. «Somos más que amigos, pero... ¿qué somos exactamente?» Nico pareció considerar la pregunta con seriedad. «Creo que somos almas que se reconocen, que han estado buscándose a través del tiempo y el espacio, que por fin se han encontrado. Eso suena a... amor», completó él. «Y lo es, Teresa. Te he amado toda mi vida, aunque no te tuviera cerca. Te amé como un recuerdo, como una ausencia, como una esperanza, y ahora te amo como la mujer maravillosa, valiente y hermosa que tengo frente a mí». Las lágrimas brotaron de los ojos de Teresa. Nadie en sus 76 años le había dicho palabras tan hermosas. «¿Es ridículo?», continuó Nico, ahora con cierta inseguridad. «Dos ancianos hablando de amor como adolescentes». «No», respondió ella con firmeza. «No es ridículo en absoluto. Es lo más verdadero que he sentido jamás». Esa noche, cuando Teresa se retiró a su habitación, se miró largamente en el espejo. Vio su cabello gris, las arrugas que marcaban su rostro, las manos gastadas por décadas de trabajo.
pero también vio algo más, una luz en sus ojos que no había estado allí antes, una especie de resplandor que venía de dentro. «Estoy enamorada», susurró a su reflejo, probando las palabras. Y sonrió, porque se sentían correctas. El invierno dio paso a una primavera tentativa. La nieve comenzó a derretirse, revelando pequeños brotes verdes que surgían valientemente del suelo húmedo. Teresa, que nunca había experimentado un cambio de estación tan dramático, observaba maravillada la transformación del paisaje. Una mañana, mientras desayunaban, Nico pareció inusualmente nervioso. Revolvía su café sin beberlo, y varias veces abrió la boca como para decir algo, solo para cerrarla nuevamente. «¿Qué ocurre?», preguntó finalmente Teresa, preocupada. «He estado pensando», comenzó Nico, pasando nerviosamente los dedos por el borde de su taza. «Han pasado casi 3 meses desde que llegaste. El clima está mejorando. Si quisieras regresar a Madrid, ahora sería un buen momento para planificarlo». Teresa sintió que su corazón se hundía. ¿Estaba Nico cansándose de su presencia? ¿Había malinterpretado todo lo que habían compartido estos meses? «¿Quieres que me vaya?», preguntó en voz baja. «No». La respuesta de Nico fue inmediata y enfática. «Todo lo contrario. Quiero que te quedes. Para siempre, si te parece bien. Pero...» Se detuvo, respirando profundamente. «No quiero que te sientas atrapada aquí. Quiero estar seguro de que te quedas porque realmente lo deseas, no porque te sientas obligada o porque no sepas cómo decirme que prefieres volver». Teresa sintió que la tensión abandonaba su cuerpo. Extendió su mano sobre la mesa y tomó la de Nico. «Este es mi hogar ahora», dijo con firmeza. «Contigo. No quiero estar en ningún otro lugar». Nico exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración. «En ese caso», dijo, levantándose de su silla, «tengo que preguntarte algo más». Para sorpresa de Teresa, Nico se arrodilló junto a su silla, sosteniendo sus manos entre las suyas. De su bolsillo sacó una pequeña caja de madera que ella reconoció inmediatamente. Era la primera pieza que había tallado en su taller. «La terminé por ti», explicó él, abriéndola. Dentro había un anillo sencillo pero hermoso. Una banda de plata con un pequeño zafiro azul. «Pertenecía a mi madre», dijo Nico, su voz temblando ligeramente. «Pensé que te gustaría tenerlo, como símbolo de que ya no estamos solos, de que nos hemos encontrado finalmente». Teresa miró el anillo y luego a Nico, sus ojos llenos de lágrimas de felicidad. «¿Esto es una propuesta?» «A los 77 años», sonrió Nico. «Quizás sea un poco tarde para empezar, pero nunca es tarde para amar. ¿Te casarías conmigo, Teresa? ¿Formalizaríamos lo que nuestros corazones ya saben desde hace tanto tiempo?» «Sí», susurró ella, y luego más fuerte. «Sí, por supuesto». «El que sí». Nico deslizó el anillo en su dedo, encajando perfectamente, como si hubiera sido hecho para ella. Luego se incorporó, sorprendentemente ágil para sus 80 años, y la besó. Un beso tierno, suave, lleno de promesas que habían esperado toda una vida para ser cumplidas. La noticia de su compromiso se extendió rápidamente por el pequeño pueblo. Lejos de las reacciones de extrañeza que Teresa había temido, fueron recibidos con una ola de entusiasmo y apoyo. Vecinos, tenderos, incluso el pastor de la iglesia local, todos parecían encantados con la historia de amor tardío que se desarrollaba entre ellos. «Es la cosa más romántica que he oído jamás», declaró Marta, la dueña de la panadería, mientras les ofrecía una tarta de manzana como regalo de enhorabuena. Dos almas separadas que finalmente se encuentran después de 70 años. Es como una película. De hecho, su historia había captado la atención más allá del pequeño pueblo.
Un periódico regional publicó un artículo sobre ellos, que luego fue recogido por medios nacionales. De repente, comenzaron a recibir cartas y correos electrónicos de personas de todo el mundo que se habían sentido conmovidas por su historia. «Mira esta», dijo Teresa una mañana sosteniendo una carta de Australia. «Esta mujer dice que nuestra historia le dio el valor para buscar a su primer amor después de 40 años de separación. Y lo encontró. Y esta otra», añadió Nico mostrándole un email, «un hombre que perdió contacto con su mejor amigo de la infancia durante la guerra. Dice que gracias a nosotros iniciaron la búsqueda y ahora están planeando reunirse». Teresa se maravillaba de cómo su vida, que durante tanto tiempo había parecido insignificante y solitaria, ahora estaba tocando corazones en todo el mundo. «Es extraordinario», murmuró, «pensar que nuestra historia pueda inspirar a otros». «No es tan sorprendente», respondió Nico. «Todo el mundo anhela conexión. Todos queremos creer que los lazos que formamos importan, que perduran incluso a través del tiempo y la distancia». A medida que se acercaba la fecha de su boda, fijada para finales de verano, Teresa recibió una llamada sorpresa de Valentina, la hija de Luisa. «Es una noticia maravillosa», exclamó la mujer. «Mamá estaría tan feliz. Debo estar allí para la boda, si me lo permiten». «Por supuesto que sí», respondió Teresa, emocionada ante la idea. «Serías nuestra invitada de honor». «Y hay algo más», continuó Valentina. «He estado revisando más cosas de mamá. Encontré una carta dirigida a ti, escrita poco antes de su muerte. Creo que de alguna manera sabía que eventualmente te encontraría. ¿Quieres que te la envíe o prefieres esperar a verla en persona?» «Esperar», decidió Teresa. «Será algo especial para compartir cuando nos veamos». La planificación de la boda era simple, pero llena de significado. Se celebraría en el jardín de su casa, bajo un arco que Nico estaba construyendo con sus propias manos. Teresa había diseñado y estaba cosiendo su propio vestido, no blanco tradicional, sino de un azul suave que hacía juego con el zafiro de su anillo. «¿No es mala suerte que el novio vea el vestido antes de la boda?», bromeó Nico una tarde, entrando al pequeño estudio donde Teresa trabajaba. «A nuestra edad», respondió ella con una sonrisa, «hemos tenido suficiente mala suerte para toda una vida. Creo que merecemos hacer nuestras propias reglas ahora». Un domingo por la mañana, mientras desayunaban en la terraza disfrutando del sol veraniego, Teresa notó que Nico parecía pensativo. «¿Qué ocurre?», preguntó, ya conociendo esa expresión particular que adoptaba cuando algo importante rondaba su mente. «Estaba pensando en los nombres», dijo él. «¿Nombres? Sí, cuando nos casemos, ¿quieres mantener tu apellido, tomar el mío? Nunca hablamos de eso». Teresa consideró la pregunta. «¿Cuál es tu apellido completo? Nunca lo he preguntado». «García», respondió Nico. «Nicolás García». Teresa sonrió. «¿Sabes qué es curioso? Mi apellido, Ramírez, no es realmente mío. Me lo dio la trabajadora social cuando salí del orfanato. Pensó que necesitaba un nuevo comienzo, una nueva identidad. Entonces», dijo Nico, tomando su mano por encima de la mesa, «quizás sea apropiado tomar uno nuevo ahora para otro nuevo comienzo». «Teresa García», probó ella saboreando el sonido. «Me gusta. Es como cerrar un círculo, volver a empezar juntos, como debimos hacerlo hace tantos años». Nico llevó su mano a los labios y la besó suavemente. Nunca es tarde para los nuevos comienzos. A medida que se acercaba el día de la boda, los preparativos finales ocupaban la mayor parte de su tiempo. Vecinos y amigos se ofrecieron a ayudar con todo, desde la decoración hasta la comida. La pequeña comunidad parecía haber adoptado su celebración como propia. «Nunca imaginé que tendría una boda así»,
confesó Teresa una noche mientras revisaban la lista de invitados, que había crecido hasta incluir a casi todo el pueblo, además de Valentina y algunos amigos de España que habían prometido viajar para la ocasión. ¿Qué tipo de boda imaginaste?, preguntó Nico con curiosidad. Teresa se encogió de hombros. La verdad es que nunca me imaginé casándome. Después de Miguel, simplemente asumí que no era para mí, que estaría sola. Y yo asumí que Marí sería mi único amor, reflexionó Nico. La vida tiene formas sorprendentes de desafiar nuestras expectativas, ¿no es así? Ciertamente las tiene, concordó Teresa, apoyando su cabeza en el hombro de Nico. ¿Crees que Marí aprobaría esto? ¿Nosotros? Nico pensó un momento antes de responder. Sí, lo creo. Era una mujer generosa de espíritu. Su mayor preocupación cuando supo que estaba muriendo era que yo me quedaría solo. Prométeme que seguirás viviendo, me dijo, que no te encerrarás en el recuerdo. Hizo una pausa, las emociones haciendo su voz más ronca. Me tomó tiempo, pero finalmente estoy cumpliendo esa promesa. 3 días antes de la boda, Valentina llegó desde España con una maleta llena de regalos y la misteriosa carta de Luisa. Después de los abrazos iniciales y de instalarse en la habitación de invitados, los tres se sentaron en la sala, donde Valentina extrajo un sobre amarillento de su bolso. Lo encontré entre sus diarios, explicó, entregándoselo a Teresa. La fecha es de apenas unas semanas antes de su fallecimiento. Con manos temblorosas, Teresa abrió el sobre. Dentro, en una letra temblorosa pero aún elegante, encontró las palabras de su amiga de infancia escritas como un último adiós. Mi querida Teresa, si estás leyendo esto, significa que finalmente te encontraron. Siempre supe que ocurriría algún día. Algunos lazos son demasiado fuertes para romperse, incluso por el tiempo y la distancia. No sé dónde te llevó la vida, pero espero que hayas encontrado alegría y propósito. Yo tuve una buena vida, un esposo amoroso, una hija maravillosa, una carrera que me apasionaba, pero siempre hubo un espacio vacío en mi corazón con tu nombre. ¿Recuerdas cuando nos escondíamos bajo las escaleras del orfanato y soñábamos con lo que haríamos cuando fuéramos grandes? Tú querías ser bailarina. Yo quería diseñar vestidos. Al menos una de nosotras cumplió su sueño. Te busqué durante años. Revisé registros, contraté detectives, incluso volví al orfanato varias veces. Pero era como si te hubieras desvanecido. Solo quedaba tu recuerdo y la certeza de que nuestra amistad, aunque breve, dejó una marca imborrable en mi vida. Te amé como a una hermana, Teresa. Y parte de mí sigue siendo esa niña que se sentaba contigo en el patio, compartiendo secretos y esperanzas. Donde quiera que estés ahora, espero que sepas que nunca estuviste realmente sola, que fuiste amada, que fuiste recordada. Con todo mi corazón, Luisa. Teresa no podía ver a través de las lágrimas que ahora fluían libremente por sus mejillas. Nico y Valentina esperaron en silencio, dándole espacio para procesar las palabras de su amiga. Perdida. Siempre me buscó, susurró finalmente Teresa. Al igual que tú, Nico, ambos me buscaron durante años. Porque ambos te amábamos, respondió Nico simplemente, cada uno a su manera. Y ahora los dos os habéis encontrado, añadió Valentina, sonriendo a través de sus propias lágrimas. Mamá estaría tan feliz de saber que al final no estás sola. Esa noche, mientras Nico dormía, Teresa permaneció despierta, contemplando las estrellas a través de la ventana de su habitación. Pensaba en los extraños caminos que toma la vida, en cómo el dolor y la pérdida pueden eventualmente conducir a momentos de conexión y alegría inesperados. Nunca estuve realmente sola, susurró a las estrellas. Siempre fui amada, siempre fui recordada. Simplemente no lo sabía. Por primera vez en sus 76 años, Teresa sintió que su vida formaba un círculo completo.
El abandono que había definido su inicio ya no parecía una sentencia definitiva, sino simplemente el primer capítulo de una historia mucho más larga y rica de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Has estado alguna vez frente a una encrucijada en la vida, dudando entre aferrarte a lo conocido o lanzarte a una nueva aventura? ¿Has tenido el valor de tomar el camino menos transitado, como Teresa al aceptar ir a un país desconocido con Nico? Comparte tu experiencia en los comentarios. El día de la boda amaneció claro y perfectamente templado, como si el clima mismo quisiera bendecir la unión. El jardín estaba transformado. Flores silvestres en jarrones de madera tallada, obra de Nico. Cintas de colores suaves que ondeaban con la brisa y el arco, obra maestra de carpintería, bajo el cual harían sus votos. Teresa se despertó temprano, con una mezcla de nervios y alegría que nunca había experimentado. A sus 76 años se preparaba para convertirse en novia por primera vez. Valentina la ayudó a vestirse y a arreglarse el cabello, colocando pequeñas flores blancas entre sus mechones plateados. «Estás preciosa», dijo Valentina, retrocediendo para admirar su trabajo. «Pareces exactamente lo que eres, una mujer que ha encontrado su felicidad en el momento perfecto». Cuando Teresa finalmente bajó al jardín, donde los invitados ya esperaban, un murmullo de admiración recorrió la multitud. Su vestido azul suave, con delicados bordados hechos por sus propias manos, fluía elegantemente alrededor de su figura. Pero era su rostro, radiante y sereno, lo que verdaderamente captaba la atención. Nico la esperaba bajo el arco, impecable en un traje gris que resaltaba el plateado de su cabello. Cuando la vio, su expresión se transformó en pura adoración, y las lágrimas brillaron en sus ojos. La ceremonia fue sencilla, pero profundamente emotiva. En lugar de un sacerdote tradicional, habían pedido a Robert, el viejo amigo de Nico, que oficiara. «Estamos reunidos hoy», comenzó, «para celebrar algo extraordinario, un amor que ha sobrevivido 70 años de separación. Un amor que comenzó en las circunstancias más improbables y ha florecido contra todo pronóstico. Un amor que nos recuerda a todos que nunca es demasiado tarde para la felicidad, para la conexión, para un nuevo comienzo». Teresa y Nico habían escrito sus propios votos, simples pero profundos. «Nico», comenzó Teresa, su voz clara y firme, «cuando era niña, fuiste la primera persona que me hizo sentir que no estaba sola. 70 años después, me has demostrado que nunca lo estuve realmente. Prometo pasar cada día que nos quede juntos valorando el milagro que es haberte encontrado de nuevo. Prometo ser tu compañera, tu confidente, tu hogar, y prometo nunca olvidar que lo que tenemos es un regalo precioso, ganado a través de décadas de espera y fe». Nico tomó sus manos entre las suyas antes de hablar. «Teresa, durante toda mi vida llevé tu recuerdo como una luz guía. Incluso cuando no podía verte, sentía tu presencia en mi corazón. Ahora que finalmente estamos juntos, prometo atesorar cada momento. Prometo ser tu apoyo, tu refugio, tu puerto seguro. Y prometo recordarte cada día que eres amada, completamente y sin reservas, tal como siempre debió ser». Y cuando Robert los declaró marido y mujer, y Nico se inclinó para besar a su nueva esposa, un espectáculo inesperado ocurrió. Cientos de mariposas, liberadas por los niños del pueblo como sorpresa, ascendieron al cielo en una nube de colores vibrantes. Teresa jadeó de asombro viendo las mariposas elevarse sobre ellos como una bendición viva, un símbolo perfecto de transformación y libertad. La celebración que siguió fue alegre y relajada. Mesas dispuestas por todo el jardín, comida preparada por los vecinos, música proporcionada por un pequeño grupo local. Teresa y Nico
se movían entre sus invitados, recibiendo felicitaciones y compartiendo su felicidad. En un momento dado, mientras observaba a Nico conversando animadamente con un grupo de amigos, Teresa sintió una extraña sensación, como si estuviera siendo observada. Giró y por un instante, solo un instante, creyó ver a una niña pequeña de pelo rizado parada al borde del jardín, sonriendo. Parpadeó y la visión desapareció. ¿Estás bien?, preguntó Valentina, notando su expresión. Más que bien, respondió Teresa con una sonrisa serena. Solo pensaba que tu madre estaría feliz de vernos hoy. Lo está, dijo Valentina con certeza. De alguna manera lo sé. Cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, los novios compartieron su primer baile como marido y mujer. No era música moderna, sino una vieja melodía española que los transportaba a ambos a días lejanos. Esta canción, susurró Teresa mientras Nico la guiaba suavemente. Es la que solían tocar en el tocadiscos del orfanato durante las fiestas. Raras. Lo sé, sonrió Nico. Le pedí a Valentina que la encontrara. ¿Recuerdas cómo nos escondíamos en las escaleras para escucharla, soñando con poder bailar algún día? Como adultos importantes, recordó Teresa con una sonrisa, con ropa elegante y zapatos brillantes. Y ahora aquí estamos, dijo Nico, haciéndola girar suavemente bajo el cielo del atardecer. No exactamente como lo imaginamos entonces. No, concordó Teresa, es mucho mejor. Más tarde esa noche, cuando los últimos invitados se habían ido y solo quedaban Valentina y algunos amigos cercanos ayudando con la limpieza, Teresa y Nico se retiraron a su habitación, ahora compartida. Teresa se sentó en el borde de la cama, quitándose los zapatos con un suspiro de alivio. Nunca imaginé que casarse fuera tan agotador, bromeó. Nico se sentó a su lado, tomando su mano donde ahora brillaba no solo el anillo de compromiso, sino también una sencilla alianza de bodas. ¿Lamentas algo? ¿De hoy? ¿Nada en absoluto? ¿De la vida? Teresa consideró la pregunta, mirando sus manos entrelazadas, las huellas de los años visibles en ambas. Solía pensar que mi vida había sido una larga cadena de pérdidas y oportunidades desperdiciadas. Ahora veo que cada paso, incluso los dolorosos, me condujo exactamente a donde debía estar. ¿Y dónde es eso? Aquí, dijo simplemente, contigo. Nico se inclinó y la besó tiernamente. Bienvenida a casa, señora García. Hogar, repitió Teresa saboreando la palabra. Después de 76 años, finalmente sé lo que eso significa realmente. Esa noche, mientras Teresa dormía, plácidamente a su lado, Nico permaneció despierto un rato, observando el rostro sereno de su esposa bañado por la luz de la luna. Pensó en todas las noches que había pasado solo, imaginándola en algún lugar del mundo, preguntándose si alguna vez la encontraría, y aquí estaba ella finalmente. No como la niña asustada que recordaba, ni como la joven que había imaginado, sino como esta mujer extraordinaria que había enfrentado la vida con valor y dignidad. Una mujer que, a pesar de todas las razones para cerrarse al mundo, había encontrado la fortaleza para abrirse nuevamente al amor. Gracias, susurró en la oscuridad, no solo a Teresa, sino al universo que, después de tantos desvíos y esperas, finalmente los había reunido. En los meses que siguieron, Teresa y Nico establecieron una rutina tranquila, pero satisfactoria. Las mañanas eran para trabajar juntos en el taller, donde Teresa había descubierto un talento natural para la talla detallada que complementaba perfectamente la carpintería más robusta de Nico. Por las tardes paseaban por el bosque o visitaban el pueblo, donde ahora Teresa era conocida y querida por todos.
Las noches eran para leer juntos, escuchar música o simplemente conversar, recuperando las muchas décadas perdidas. Valentina les visitaba regularmente, trayendo noticias de España y ayudando a mantener vivo el vínculo con su tierra natal. Y con cada visita, Teresa notaba un cambio sutil en su relación. Ya no era solo la hija de una amiga perdida, sino una especie de hija adoptiva para ella misma. «Nunca tuve hijos», le confesó a Valentina durante una de estas visitas, mientras preparaban juntas una paella en la cocina. «Pero si pudiera elegir una hija, serías tú». Valentina la abrazó espontáneamente con los ojos brillantes. «Y si pudiera elegir una segunda madre, serías tú. Creo que de alguna manera mamá lo sabía. Por eso guardó tantas cosas para ti. Por eso escribió esa carta. Sabía que algún día nos encontraríamos y que formaríamos una familia a nuestra manera». Y así, la familia de Teresa, que una vez había consistido solo en ella misma, creció para incluir no solo a Nico, sino también a Valentina, a los vecinos que se habían convertido en amigos queridos, incluso a la comunidad entera. De Maplewood, un día, cerca de su primer aniversario de bodas, Nico sorprendió a Teresa con un regalo especial. Una pequeña cajita de música tallada a mano con intrincados diseños de mariposas. «Ábrela», la instó, con una sonrisa expectante. Cuando Teresa levantó la tapa, una dulce melodía comenzó a sonar, la misma canción con la que habían bailado en su boda. Pero había algo más dentro, un pequeño libro hecho a mano con cubiertas de cuero suave. «¿Qué es esto?», preguntó, tomándolo con cuidado. «Nuestras cartas», respondió Nico, «las que nunca pudimos enviarnos durante todos esos años. Las tuyas que imaginé que me escribirías y las mías que escribí pero nunca pude enviar. Las he transcrito todas, alternándolas como una conversación a través del tiempo». Teresa abrió el libro con manos temblorosas. En páginas alternadas vio la caligrafía de Nico y otra que debía ser su interpretación de cómo escribiría ella. Una correspondencia imaginaria que abarcaba 7 décadas. «Es el regalo más hermoso que me han hecho jamás», susurró, abrazando el libro contra su pecho. «Quería que supieras», dijo Nico, «que incluso cuando estábamos separados, de alguna manera seguíamos conectados, que nuestra historia nunca se interrumpió realmente, solo tomó un largo desvío antes de encontrar su camino de vuelta». Esa noche, acurrucada junto a Nico en la cama, Teresa reflexionó sobre el extraordinario viaje que había sido su vida. Desde la niña abandonada y asustada hasta la mujer plena y amada que era ahora. «¿En qué piensas?», murmuró Nico, notando su expresión pensativa. «En cómo a veces las heridas más profundas pueden sanar, incluso después de toda una vida», respondió. «En cómo nunca es demasiado tarde para la felicidad». «Nunca», concordó Nico besando su frente. «¿Sabes qué es lo más extraño?», continuó ella. «Durante años pensé que la mayor tragedia de mi vida había sido ser abandonada. Ahora veo que quizás fue necesario. Si mi madre no me hubiera dejado en ese orfanato, nunca te habría conocido. Y no puedo imaginar una vida donde eso no ocurriera». «El destino tiene formas misteriosas», asintió Nico. «A veces el camino más doloroso es el único que puede llevarnos a donde necesitamos estar». Teresa se acurrucó más cerca, sintiendo el latido constante del corazón de Nico bajo su mejilla. «¿Crees que nos merecemos esto? Esta felicidad, después de tanto tiempo?» «No se trata de merecer», respondió Nico pensativamente. «Se trata de reconocer la bendición cuando llega y abrazarla con todo tu corazón». Y eso era exactamente lo que habían hecho. Los niños perdidos que 70 años después finalmente habían encontrado su camino de regreso el uno al otro. 2 corazones
que a pesar de todas las probabilidades en contra, nunca habían olvidado realmente su primera conexión. 70 años, una vida entera, y sin embargo, apenas el comienzo de su verdadera historia juntos. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en 1900, este mismo canal.